importante que estemos, que escuchemos, que aprendamos a estar no solo en el lugar adecuado y el momento exacto para recibir, sino que pongamos de nuestra parte para estar contemplados por Dios. Los niños pueden salir a su salón, por favor. Aleluya. En orden, por favor. Adolescentes también pueden pasar a su salón, niños y adolescentes. Amén. Qué hermoso es estar en la presencia de Dios, amén. Yo creo que un momento como ese no existe, o momentos tan hermosos que podamos vivir, no hay. Yo no conozco algo que pueda dar ese sentir a nuestra vida, a nuestra alma, esa paz, esa llenura, que pueda darnos esa satisfacción de saber, no solo de sentir, sino de saber que alguien muy grande, muy poderoso, está con nosotros y que nos cuida y nos guarda y que no tenemos de qué preocuparnos. Amén. Estamos por iniciar un estudio sobre los 10 mandamientos. ¿Por qué? ¿Por qué los 10 mandamientos? No porque no se los sepa o no los conozca, no porque a lo mejor no se tomen en cuenta, pero fíjese bien, hay un verso en la palabra de Dios, en Deuteronomio, capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6 tiene un verso que es muy importante y que está relacionado con los 10 mandamientos. Cuando nuestro Señor, nuestro Dios, en su corazón estuvo crear todas las cosas, también estuvo en su corazón que el hombre y su creación reconociera a su Creador. Por lo tanto, para Dios es muy importante cuando su creación le reconoce. De hecho, se podría decir que lo que más busca Dios de su creación es el reconocimiento. Y una de las formas de reconocimiento del humano hacia Dios es la obediencia. Pero el humano o los hombres, ¿cómo van a obedecer a Dios si no conocen a lo mejor los mandamientos o los estatutos o las leyes que Dios ha puesto para que nosotros podamos obedecer? Entonces Dios hace su creación y a toda creación, forma, manera y tipo de creación la cual haya hecho Dios, todas, absolutamente todas, tienen ordenanzas, estatutos y mandatos. La palabra de Dios nos enseña que al mar le puso límites. A los mares y a los océanos les puso límites, los cuales no pueden traspasar, y los mares obedecen. La creación, como por ejemplo las aves, a lo mejor usted dirá, ¿y ellas qué tienen que obedecer? Yo creo que ellas no tienen que obedecer. Yo más bien creo que ellos fueron creados para alabarle, con su canto, con su forma de expresión, que es un canto. Nosotros podemos escuchar las aves de los cielos y no entendemos lo que quizás puedan expresar en su canto, pero a Dios le plació que en su canto dieran alabanza a Dios. Y esa es otra forma de mandato y de obediencia de su creación a Dios. Dios creó un cuerpo perfecto que somos usted y yo. Tenemos un cuerpo tan perfecto que Dios le dio una ordenanza a su corazón que no deje de latir. O el suyo ya se paró, podemos reclamar,
Dios le dio un corazón tan perfecto que si usted dice yo tengo 30, yo tengo 20, yo tengo 15, yo tengo 100, nunca se ha detenido su corazón porque Dios le dio la orden de no detenerse. El corazón recibió una ordenanza de Dios, pero así su cuerpo, porque su cuerpo no ha dejado de crecer, su cuerpo no ha dejado de ser hermoso. A ver, dígale al de al lado, wow, estás del uno. Pero dígaselo, o pregúntele, ¿tú cómo ves? ¿Estoy preciosa o no? Y dígale, claro que estás preciosa. Bueno, si es hombre no le diga así. Pero se da cuenta cómo Dios le ha dado ordenanzas a toda su creación, tanto que su sangre no deja de circular, tanto que su cuerpo no deja de elegir los nutrientes especiales de cada alimento y llevarlos a todas partes de su cuerpo, para que usted pueda estar bello y bella. Pero fíjese lo que dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio 6, verso 4. Me llama mucho la atención cómo en el Éxodo 20, a mí me gustaría decirle ahorita los mandamientos, pero más bien me gustaría que no faltara el próximo domingo y el que sigue hasta que termináramos esta serie de predicaciones. Usted sabe que son 10 mandamientos. ¿Y sabía usted que dentro de esos 10 mandamientos, los primeros 4 Dios eligió que fueran relacionados a Dios para que el hombre comprendiera que hay que amar a Dios, que hay que buscar a Dios, que hay que obedecer a Dios? Y la otra mitad de los mandamientos se relacionan al hombre. 10 mandamientos donde Dios, los primeros 5, le pide a su creación que entregue su vida a Dios. Y los otros 5, donde Dios le dice al hombre que tiene que aprender a vivir entre los hombres, amar a los hombres, respetar a los hombres como a Dios. Pero en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, verso 4, hay algo bien importante. Hay una expresión de parte de Dios hacia su pueblo y les dice: oye, Israel. ¿Cómo les dijo? Oye, Israel. Cuando usted le grita a alguien, oye, es porque esa persona se va. Y si usted no le grita, oye, esa persona se va. Y si usted tiene algo que decirle, entregarle un mensaje, usted tiene que atraer su atención. Y para atraer la atención de una persona, usted entonces le grita y le dice, oye. Entonces la persona le escucha, voltea y dice, ¿qué pasó? Ven. ¿Sí o no? Dios le dice a su pueblo, oye, porque les tenía que decir algo muy importante, un mensaje muy importante de Dios para su creación. Pero ¿por qué es importante que usted y yo tengamos mandamientos? A donde quiera que estemos, a donde quiera que lleguemos, así sea un trabajo, va a tener un reglamento. Así sea la casa, usted tiene reglas en su casa. O cada quien llega a la hora que quiere, o cada quien hace lo que quiere. No. Las reglas existen para que podamos llevar una vida ordenada. Y eso es lo que Dios quería transmitirle a la humanidad. Aparte de que Dios quería que la humanidad llegara a Dios, Dios quería mostrarle a la humanidad cómo hacerlo, pero que llegaran en un orden, que vivieran en un orden y que fueran bendecidos en un orden. Por eso es importante conocer esos mandamientos. Por eso nos hemos dado la tarea de hacerlo, que cada predicación o cada conferencia sea un mandamiento para que usted y yo conozcamos a profundidad el pensamiento de Dios,
el corazón de Dios hacia nuestra vida. Amén. Dice Deuteronomio 6: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Hasta esta altura, en Deuteronomio, Dios en el libro de Éxodo 20 ya había dado los 10 mandamientos. Ya los había dado. El pueblo conocía esos mandamientos. Pero Dios tenía que decirles esta expresión: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y se los vuelve a repetir: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Involucrando a Dios, diciéndole al hombre: es importante que tú me ames con el corazón, que me ames con tu mente, con tus fuerzas, con todo tu ser, con todo lo que eres tú, con toda tu esencia de hombre o mujer. Con todo eso quiero que me ames, quiero que me busques, quiero que te acerques a mí, quiero que me conozcas. En ninguna parte Dios le decía al pueblo de Israel: yo solamente quiero tu corazón, o solamente un par de horas, o solamente ahí cuando puedas, y si quieres, o si puedes. Le decía: entrégate en una totalidad a mí. Involucra tu mente, tu corazón, tus fuerzas, todo lo que tú eres en esa plenitud de hombre o mujer, todo, entrégamelo a mí. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Fíjese qué bonito. Dios le da los 10 mandamientos a Moisés. No me quiero meter mucho en esa parte porque yo quiero que eso lo veamos cuando empecemos con las conferencias. Porque hay una historia. Hay un tiempo donde Moisés es llamado al monte Sinaí, al monte donde había truenos y fuego, la presencia de Dios, y el pueblo tenía miedo. Y Dios llamó a Moisés 40 días y 40 noches donde no probó alimento y le entregó esos mandamientos para el pueblo, para que el pueblo conociera qué quería Dios de ellos y cómo podían llegar a Dios. Existe esta historia. Después de esos mandatos viene esta expresión, pero también exhortación y al mismo tiempo mandato, porque Dios no quería descuidar a aquellos que le buscaban para que pudieran llegar a Él. Por eso Dios le dice: oye Israel, ven a mí, ven, yo soy tu Dios, yo soy el que te creó. Dice el Salmo 139: yo soy el que te formó en el vientre de tu madre. ¿Cómo nos sentimos con alguien cuando te hace un favor? A lo mejor estás en la calle y se ponchó tu llanta y no traes gato, no traes llave de cruz, y pasa alguien y te da un gato, te presta el gato, es más, te ayuda, es más, te cambia la llanta. ¿Cómo te sientes con esa persona? Agradecido. Y andas viendo cómo le pagas, te compra un refresco o una torta y te dice: no, no te preocupes. Pero tú sientes en esa manera buscar cómo agradecer. Como que el decir gracias no es suficiente, no basta. ¿Cómo te sientes con aquel que te formó en el vientre de tu madre? Que tuvo tanto cuidado de ti, que no te faltó nada. Porque yo no veo aquí a alguien que le falte algo, o que haya salido diferente, o que parezca de Marte o de Venus. Todos somos iguales. Yo no veo a algún extraño por aquí, algún infiltrado de otra dimensión, algún reptiliano. No, todos los que están aquí están entendiendo el idioma que estoy hablando. Por lo tanto, ¿a poco no Dios se culió con nosotros? Y eso que nada más estamos hablando de
nosotros como individuos. Si a eso le agregamos a que tu esposa es hermosa, ¿o no? A ver cuántas esposas hermosas hay aquí. ¿Qué pasó, hermanas? Todas son hermosas, levanten su mano. No porque el hombre no se lo diga, le quita el mérito a Dios de haberla creado a usted hermosa. ¿Y sabe cómo se da cuenta de esa hermosura? Porque está viva. ¿Y a poco no se pulió Dios con usted? Pero eso no lo tomamos mucho en cuenta en cuestión de agradecerlo, porque es normal. Parece tan normal que Dios nos dé la vida. Parece tan normal que podamos respirar. Es tan cotidiano que nos levantamos, trabajamos y hacemos tantas cosas que no vemos esa magnitud de reconocimiento a Dios. Pero Él se lo merece todo. Por eso Dios decía: oye Israel, Jehová, yo soy Jehová tu Dios. Y estas palabras que yo te mando hoy están sobre tu corazón. Fíjese nada más. No solamente nos formó, sino que en nuestro corazón Dios decidió poner sus ordenanzas. Porque usted iba creciendo, ¿y quién le dijo a usted que robar era malo? Yo sé que hay papás que a lo mejor a cinturonazos o a palazos enseñamos que robar es malo. Pero en su corazón está grabado los mandamientos de Dios que usted siente cuando está la oportunidad de tomar algo que no es suyo. Usted siente algo, es más, su corazón se acelera, ¿sí o no? Porque alguien le está diciendo: no agarres eso no es tuyo, ¿cierto? Y ese es Dios. Ese es Dios que tuvo el cuidado y la delicadeza de poner en usted esas ordenanzas, para que cuando Satanás se quiera valer de algo para hacerlo quedar mal a usted ante Dios, hay alguien que siempre le está avisando: no lo hagas, huye, escápate, no, esto no, por aquí no, mejor por acá, ¿sí o no? Pero cuando se trata de correr a los brazos de Jesús, ahí sí no oímos esa voz que nos dice: ya levántate, es tiempo de estar en la iglesia, es tiempo de leer, es tiempo de orar. Está como ese chiste que platica mucho mi hermano José: levántate que se hace tarde para ir a la iglesia. Ay, no, otro ratito, ¿no? ¿Cómo que otro ratito? Ya es tarde, y es más, ya va a empezar. Es que no quiero ir. ¿Cómo de que no quiere ir si usted es el pastor? ¿Cómo que no quiere ir? Si usted es el principal que debe de estar allá. Pero si usted se da cuenta, usted en cualquier lugar que esté, usted ha sido llamado para enseñar. No pueden decirle que no a la voz de Dios. Los mandamientos son lumbrera a su camino, que le van a enseñar a caminar y a cómo tomar decisiones con los amigos, con la esposa, con el primo, el tío y con todos los que le rodean. Pero necesitamos conocerlos, necesitamos saber qué quiere Dios, que aprendamos de Él, para que no solo nos pueda librar en un caminar malo en este mundo, sino nos enseña a llegar a Dios y a vivir en una manera bendecida, agradable, piadosa y llena de tribulaciones. Porque sería mentira decirle: no va a haber tribulaciones. No se pierde, hermano, ninguna conferencia de las que vamos a estar hablando. Va a ser muy importante. Ahora sí, yo quiero que me acompañe a Deuteronomio capítulo 9, en el verso 9. Y está hablando Moisés, está relatando la manera de cómo recibió los mandamientos de Dios, pero
para confirmación de muchos que quizás en ese momento no le creían. Porque usted qué sabe si a lo mejor entre el pueblo muchos decían, se fue 40 días y ahora baja y dice que Dios le dio estos mandamientos en estas tablas. Yo qué sé si allá con su cincel y su mazo no labró esas tablas y puso esas escrituras ahí. ¿Usted cree que no había ese tipo de personas con ese pensamiento? Sí lo había, porque hasta el día de hoy vemos quién no cree a Dios. ¿Sí me escuchó? Hasta el día de hoy existen personas que no creen en Dios. Tanto, yo vi en esta semana un video, espero no ofender a nadie, lo digo para enseñanza y lo digo para crecimiento. Un video del Papa Francisco, donde él decía dos cosas que me impactaron. Primero habló de Jesús, refiriéndose de Jesús como un tonto y un mentiroso. Y número 2 dijo, la sangre de Jesús era pagana. ¿Cómo no lo tenía yo ahí? Si no conociéramos la palabra de Dios, hubiera pasado desapercibido ese video y ni caso hubiera hecho. Pero porque conocemos la palabra de Dios, porque conocerás la verdad y entonces la verdad te abrirá los ojotes para que puedas entender y comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para tu vida. Porque el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, vino a deshacer las obras del enemigo. Y si tú y yo somos hijos, entonces también deshacemos las obras del enemigo para crecimiento y enseñanza de todos los que nos escuchan. Y él decía que la sangre de Jesús era pagana. Yo pregunto, si su sangre de Jesús, la sangre de Jesús hubiera sido pagana, ¿sabes qué? No existiría un sacrificio o no existiría una puerta para poder llegar a Dios. No existiría. Está como aquella mujer que decía, es que Jesús y su amante María Magdalena, si eso hubiera sucedido, entonces no habría un sacrificio por el cual pudiéramos llegar a Dios. Es más, no existiría. El nombre de Jesús no sería un nombre sobre todo nombre. No. ¿Sabía usted que cuando una mujer tiene en su vientre a un bebé, ese bebé lo único que comparte con la madre es el oxígeno y el alimento? La sangre no se comparte. Por eso Dios decidió tomar a una mujer virgen para depositar por medio del Espíritu Santo a Jesús, sin contacto sexual. Porque si hubiera habido un contacto sexual, entonces no valdría Jesús como mediador entre Dios y los hombres. Pero no fue así. Dios utilizó un vaso perfecto, limpio, y por medio de ese Santo Espíritu puso a Jesús en María. Cuando Jesús empezó a crecer en su vientre, la médula espinal del bebé produce su propia sangre. Por eso es que usted y yo tenemos O positivo, A negativo, 3 bajo 0 y 5 más 6 tanto. Pero Jesús, como no fue producto de una relación sexual, sino por obra de Dios, su sangre era única, perfecta, y por lo tanto su sacrificio es válido, y es válido y seguirá siendo válido. Ya ve por qué tenemos que conocer. Por eso queremos que usted conozca y crezca. La sangre de Jesús no es pagana, es auténtica y verdadera sangre que nos limpia, nos perfecciona para buenas obras y para ser como Él fue. ¿Se merecerá un reconocimiento el que vive y reina?
llega el cumpleaños de la mamá y todos se desviven, ¿a poco no? Y las flores, el pastel, los chocolates, y ya no sabe usted ni qué comprar. Que hasta con su tarjeta de su trabajo le hacen un descuento en Suburbia, en Liverpool, y ahí anda llenando la casa de regalos, porque está agradecido. ¿Y cómo le agradece a Dios? ¿Cómo sería bueno hacerlo? ¿Qué tendríamos que hacer? Pues conocer su palabra, ¿no? Conocerla y obedecerla. Entonces, como Moisés sabía que dentro del pueblo había muchos que no creían que Dios había mandado esos mandamientos, les empieza a relatar y les dice: cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Y me dijo Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito, según todas las palabras que os habló Jehová en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea. Sucedió a fin de 40 días y 40 noches que Jehová me dio 2 tablas de piedra, las tablas del pacto. Y me dijo Jehová: levántate y desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto ya se corrompió. Y le dijo Dios: déjame destruir a toda esa generación de perversos, corrompidos, cabezones duros de cerviz, que no entienden. Acababan de ver tantos milagros, como Dios, la mano poderosa de Dios, los sacaba de una esclavitud por años. Y apenas pasaban 40 días en el monte y ahí van a corromperse. Los mandamientos, como le decía al principio, tienen 5 donde Dios exige que se le crea a Él y se le obedezca a Él, porque Él es el creador. Y los otros 5 son relacionados con nuestro prójimo. Por eso en el Nuevo Testamento Dios le dice a las personas, al pueblo, a la gente, que debemos de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Dice, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo. En ese verso está involucrando los primeros 5 mandamientos de Éxodo, de Deuteronomio, y los otros 5, amarás a tu prójimo con los otros 5. Porque para llegar a Dios, ¿sabía usted que existe estos 10 mandamientos como si fuera un termómetro personal, individual, donde usted, cada que se lo ponga, va a poder saber cómo está ante Dios? Usted me va a decir: ¿y cómo es eso, hermano? Sí, usted piense, si yo amo a mi prójimo, ¿y quién es su prójimo? El próximo, su esposa, sus hijos, sus vecinos, su mamá, su papá. El lugar que llegue, el lugar donde esté, los próximos son su prójimo. Y usted pregúntese cómo está con ellos. Si está bien con ellos, está bien con Dios. Pero si hay por ahí alguno que usted diga: híjole, es que nada más lo hace, híjole, me dan ganas de ahorcarlo. Entonces, es importante que no se pierda esta serie de predicaciones para conocer a Dios, para amar a Dios, para amarme a mí, respetarme a mí y saber respetar a mi prójimo. Oiga, hermano, ¿y yo por qué me tengo que respetar? Porque tu cuerpo es el templo del Espíritu de Dios. Por eso debes de respetarte, pero debes de conocer cómo debes de respetarte. Y cuando aprendamos a respetar a los demás, a respetarme a mí mismo, usted ya casi está en el cielo. ¿Amén? ¿O no quiere ir al cielo? Por ahí andan muchos diciendo que no existe el infierno. Pues eso les conviene creer. Oiga, ¿y si se mueren y si existe?
¿Qué sorpresas se van a llevar? ¿Qué sorpresas se van a llevar haber vivido sabiendo que no existe el infierno? Pero si usted vive creyendo que existe y camina ordenadamente, el día que muera y sepa que sí existe el infierno, usted no tiene de qué preocuparse, porque usted va más allá y se va a ir hasta el tercer cielo donde está Dios. Lo vamos a ver de lejos nada más el infierno. Amén. ¿No va a faltar? Aleluya. ¿Le puede dar un fuerte aplauso al que se lo merece? Y dígale: gracias, Señor, porque estoy vivo, porque tengo a mi esposa, mis padres, mis hijos, porque tenemos un ministerio, porque podemos trabajar, porque podemos abrir nuestra boca y anunciar a Jesús. Aleluya. No se lo pierda, hermano. La invitación está hecha y solamente falta tiempo. Dígale al que está a su lado: